En este tutorial vamos a abordar el tema correspondiente al lenguaje algebraico. Esto se trata de cambiar, de transformar frases u oraciones que corresponden al lenguaje común a expresiones matemáticas en donde ocupemos números, símbolos, las diferentes operaciones que existen en matemática, justamente para plantear más adelante lo que son ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Así que vamos con el análisis de los siguientes ejercicios. La idea es entonces transformar cada una de estas oraciones que están en el lenguaje común al lenguaje algebraico. Y para ello empecemos. ¿Cómo vamos a representar en forma algebraica un número, una edad, una cantidad de dinero, una temperatura, lo que sea que esté presente en una frase, en una oración? En matemática le vamos a representar por la variable generalmente X. Tú puedes ocupar cualquier letra del alfabeto. Recuerda que normalmente X, Y y Z corresponden a las letras que se asocian a variables, mientras que otras letras del alfabeto corresponden normalmente a valores constantes. Pero realmente tú puedes ocupar cualquier letra del alfabeto, ¿sí? Entonces esa X puede representar cualquier elemento que tú necesites. Un número, una edad, una cantidad de dinero, una temperatura, una profundidad, una altura, lo que corresponda al ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un número aumentado en 3. Este número, que no sabemos cuál es, justamente lo representamos por la letra X o la variable que tú decidas. Y como dice aquí, aumentado en 3. Aumentado, eso está asociado con una suma. Entonces esta frase quedará expresada matemáticamente así, como X más 3. Punto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos al siguiente ejemplo. Un número disminuido en 75. Este número al cual nosotros nos estamos refiriendo, pero no sabemos exactamente cuál es ese número, entonces lo representamos por la letra X. Y como en este caso dice, este número disminuido en 75. Disminuido significa que hay que restar, en este caso, el valor de 75, y este sería entonces la expresión transformada al lenguaje algebraico. Vamos al siguiente. Dice, un número restado de 75. Pon mucha atención entre estos dos ejemplos que son muy parecidos, pero acuérdate que en una resta es muy importante el orden de los términos, ¿verdad? Aquí sí nos dice un número restado de 75. Entonces primero va ahora el 75 y de este número estamos restando otro número cualquiera que, como no sabemos cuál es, lo representamos con la letra X. Y ahí tendríamos ya la expresión matemática. Vamos al siguiente, el duplo de un número. El duplo se refiere al doble. Cuando calculamos el doble de algo, ¿qué significa? Que estamos multiplicando por 2, ¿verdad? Entonces, como este número no sabemos cuál es, el duplo o el doble de ese número simplemente queda representado así, 2x. Eso significa 2 por x. Entonces, siempre representará el doble de un número. Aquí tenemos 14 veces un número. Cuando leemos de esa manera, significa que a una determinada cantidad le estamos multiplicando por 14. Entonces, esta frase quedará expresada de esta manera, 14x, o sea, 14 por x en el lenguaje algebraico. La siguiente expresión, la mitad de un número. Para calcular la mitad de un número sabemos que lo que tenemos que hacer es dividir para 2. Entonces este número, que no sabemos cuál es, lo representamos por la letra X y esto dividimos para 2. En este caso le puedo poner en forma de fracción, ¿sí? Lo puedo poner también así, fíjate, puedo poner 1/2 por X. ¿Sí? Al multiplicar un número por 1/2 equivale a dividir para 2. Entonces puedo ocupar tanto la división como la multiplicación. Y si gustas también puedes ocupar la división en forma horizontal poniendo x dividido para 2. Cualquiera de esas formas es correcta. Al final estamos indicando la mitad de un número cualquiera. Ahora, si queremos calcular 3/4 de un número, ¿sí? Entonces, asimismo, ese número no sabemos cuál es, se representará por una variable cualquiera, que generalmente es la x. Y para calcular 3/4 de ese número, simplemente ocupamos la operación de la multiplicación. 3/4 x, ¿sí? Es la una forma. La otra forma en la que podemos ocupar, ¿sí? Voy a separarlo así, tendríamos 3x dividido para 4. Cualquiera de esas dos formas entonces representaría los 3/4 de un número cualquiera.
el cuadrado de un número. ¿Sí? En este caso estamos hablando ya de la operación de la potenciación. Por lo tanto, el número x elevado al cuadrado, nada más. En el siguiente ejemplo, el cubo de un número. ¿Sí? Cubo también tiene que ver con potencia, por lo tanto tendremos x elevado al cubo. Bien, vamos al siguiente ejemplo, un número par. ¿Cómo en matemática expresamos un número par? ¿Sí? En forma general siempre va a tener esta estructura, 2x. ¿Por qué? Porque al multiplicar por 2 cualquier número que tú pongas, siempre vas a obtener un número par. Fíjate, 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 4 por 2, 8. 5 por 2, 10. No importa el número que tú le asignes, siempre que le multipliques por 2, el resultado va a ser un número par. Y ahora, ¿cómo definimos entonces un número impar? Si te das cuenta, si al número par le sumamos 1, siempre vamos a tener un número impar. Por lo tanto, los números impares se los representa así, 2x más 1. ¿Por qué? Porque recuerda, 2 por x siempre va a representar un número par. Y si a eso le aumentas el 1, vas a obtener una cantidad impar. Seguimos, el recíproco de un número. ¿Sí? El recíproco tiene que ver con el inverso de un número. Así que si este número que nosotros no sabemos puede ser cualquiera y lo representamos por x, el recíproco entonces será 1 sobre x. ¿Sí? No importa si este x es un número entero, un racional, un irracional, no importa. Siempre el recíproco será 1 sobre x. El siguiente, el antecesor de un número. ¿Sí? Para calcular el antecesor, es decir, el número que está antes de algún número cualquiera, entonces de este número que no sabemos, que le represento por x, le resto 1. Y con esto estoy calculando el antecesor. ¿Sí? Normalmente esto está asociado a los números enteros. Y por su lado, el sucesor de un número, el sucesor o el consecuente, es decir, cuál es el número que le continúa a un número dado. Entonces, si tengo un número cualquiera que lo represento con x, su sucesor o el número consecutivo, ¿sí? Lo obtendré sumando 1 al número original. El siguiente enunciado está así, el duplo de un número aumentado en 5. Entonces fíjate, aquí tenemos una especie de combinación de operaciones. Entonces tenemos primero el duplo de un número. Esto entonces lo representamos de esta forma, como 2 por x. Ese es el duplo de un número, ¿sí? El duplo de cualquier número. Y esto aumentado en 5. Aumentar es una suma. Entonces 2x más 5. Y ese entonces sería su expresión algebraica. El siguiente ejemplo, el triple de un número disminuido en 4. Bien, el triple de un número. Sí, eso representaríamos de la siguiente forma, como 3 por x, o sea 3x. Eso representa el triple de un número. Y ahora, disminuido en 4. Disminuido, resta. Entonces, menos 4, 3x menos 4, esa es tu expresión algebraica. El siguiente, el cociente de 6 y un número. ¿Sí? Al hablar de cociente estamos entonces refiriéndonos a una división. Entonces, la división, en otras palabras, de 6 y un número, podemos expresarlo de dos maneras. 6 sobre x, ¿sí? En forma de fracción, o también podemos poner así, 6 dividido para x. Cualquiera de las dos es válida para indicar entonces el cociente entre 6 y un número cualquiera. En el siguiente ejemplo, el cociente de un número y 6. Fíjate que este ejemplo es muy parecido al anterior, pero hay un cambio porque aquí nos dice primero el cociente de un número y 6. En el anterior primero estaba el 6 y después un número. Eso es importante en la división porque al igual que en la resta, sí, es muy importante la posición que tienen los términos entre el dividendo y el divisor. Entonces, si aquí nos ponen el cociente de un número que no sabemos cuál es, entonces ahora x irá primero o en el numerador, ¿sí? Y el 6 en cambio irá en el denominador, x sobre 6, o a su vez también podemos poner x dividido para 6. ¿Sí? Ten mucha precaución en este tipo de enunciados para no confundir entre los términos. ¿Sí? Y vamos a ver acá, la razón de un número y 4. ¿Cuál es la parte importante en este enunciado? Esta palabrita, la razón. Acuérdate que una razón no es más que una división.
Entonces, la misma operación puede estar expresada con tres palabras: división, cociente o razón, ¿ya? Entonces, la razón de un número y 4 simplemente entonces es x sobre 4, o también puedes escribirlo de la otra forma si así tú lo prefieres. En el siguiente ejemplo, 3 veces la suma de un número y 2. Sí, hay que tener mucho cuidado con este juego de palabras para no equivocarnos al momento que expresemos en forma algebraica. Leamos nuevamente. Nos presenta así: 3 veces la suma de un número y 2. Entonces, primero voy a expresar la suma de un número y 2. Ese número, como no sé cuál es, lo represento por la x, y como nos habla de la suma de un número con el 2, entonces x más 2. Ahí estaría entonces la suma de esos dos números. Y el enunciado nos dice 3 veces esta suma, 3 veces todo esto, por lo tanto, entre paréntesis y por delante el 3, indicando 3 por x más 2. A pesar de que también puedo poner el 3 después, pero lo importante es que la expresión x más 2 esté dentro de un paréntesis para indicar que entonces es el triple o 3 veces toda esa suma. ¿Sí? Algo parecido vamos a tener en el siguiente enunciado. Fíjate, 7 veces la diferencia de 6 y un número. Ya, nuevamente leemos. 7 veces, eso ya va a indicar una multiplicación. ¿Sí? 7 veces la diferencia, ¿sí? La resta de 6 y un número. Entonces, primero empiezo con la diferencia o la resta de 6 y un número. Entonces, tengo aquí 6 menos x, porque ese número no sé cuál es. ¿Sí? Ahí está la diferencia de 6 y un número. Pero a todo eso tengo que obtener 7 veces esto. Eso se obtiene a través de una multiplicación, por lo tanto, entre paréntesis, y aquí le pongo el 7. Y ahí tendría entonces 7 veces, ¿sí?, la diferencia entre 6 y un número cualquiera. Bien, para finalizar esta parte vamos a ver cómo se aplica el lenguaje algebraico en el caso de los porcentajes. Así, si tengo o debo calcular el 8% de un número cualquiera, ¿sí? 8% generalmente se lo pone entonces como 8 sobre 100. Y esto entonces por x. Y esto vamos a simplificarlo. Podemos expresar de algunas maneras. Si hago la simplificación, por ejemplo, la mitad de 8, 4. ¿Sí? A ver, le voy a sacar aquí aparte. 8 sobre 100. La mitad de 8, 4. La mitad de 100 es 50. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 50 es 25. Entonces puedo ponerlo así. 2 sobre 25, esto por x. Si quiero dejarle en forma de fracción, sí, pero muchas veces esta parte de los porcentajes se trabaja en forma decimal. Entonces hago más bien aquí la división. 8 dividido para 100 equivale a 0,08 por x. ¿Sí? Y ahí entonces está expresada este porcentaje. ¿Sí? Y ahora sí tengo 35% de un número. Bueno, algo muy similar. 35% recuerda que ponemos como 35 sobre 100 por x. ¿Sí? Esa sería una primera forma de poner la respuesta. Después podemos simplificar. 35 sobre 100, podemos sacar aquí la quinta, ¿verdad? La quinta de 35, 7, y la quinta de 100 es 20, 7 veinteavos. Entonces, puedo también dejarlo así, como 7 veinteavos por x. ¿Sí? También es otra forma de escribir la solución. Y si no, la última que tenemos es también en forma decimal, que eso es lo que más frecuentemente se utiliza en matemática. Entonces, si divido 35 para 100, eso equivale entonces a 0,35 x, y cualquiera de esas formas es la adecuada. Bien, hasta aquí te he presentado una serie de ejercicios del lenguaje algebraico, pero en los cuales solo ha intervenido una variable, es decir, hemos ocupado una sola letra. A continuación voy a presentarte unos ejemplos en donde está involucrada más de una letra. Así entonces, en el enunciado, la diferencia de dos números. ¿Sí? Para representar la resta o la diferencia de dos números cualesquiera, entonces simplemente puedo poner x menos y. En este caso ya tengo que ocupar dos letras porque están involucrados dos números de los cuales no se conoce por lo pronto ninguna particularidad. Entonces puedo expresarla así, o también podría hacerlo como y menos x. ¿Sí? En todo caso, se está indicando allí una resta o una diferencia entre dos cantidades.
Si tengo a continuación la suma de dos números, bueno, en este caso tendría que poner x más y, ¿sí? Lo cual sería prácticamente lo mismo que poner y más x. Recuerda que cuando sumamos dos números o dos expresiones, no importa el orden. En cambio que en una resta sí es muy importante saber bien cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo, ya que los resultados no son los mismos. Vamos al siguiente, la suma de los cuadrados de dos números, ¿sí? Nuevamente leamos para entenderlo bien. Queremos expresar la suma de los cuadrados. Entonces, dos cantidades tendremos lo siguiente, la suma de los cuadrados de dos números. Por ejemplo, el primer número sería x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y ahí entonces tengo la suma de los cuadrados de dos números. Perfecto. Vamos al siguiente. Tenemos aquí las 2/3 partes de la suma de dos números, ¿sí? Nuevamente vamos a leer. Las 2/3 partes de algo. Entonces 2/3 partes y es una fracción y eso implica entonces una multiplicación. Porque quiero calcular los 2/3 de algo, ¿sí? Entonces 2/3 de ¿qué? 2/3 por, ¿esto que multiplica qué? ¿Sí? Sí, dice los 2/3 o las 2/3 partes de la suma de dos números. Entonces tengo que sumar dos números, x más y. Y ahí entonces tendría la expresión en donde necesito entonces expresar estos números que desconozco a través de dos variables. Para finalizar este tema, vamos a realizar la transformación de estos tres enunciados del lenguaje común al lenguaje algebraico. ¿Sí? Aquí tenemos el doble producto de dos números. ¿Sí? Nuevamente vamos a leer el doble producto de dos números. Entonces primero voy a expresar el producto de dos números. ¿Sí? Como esos dos números no sé cuáles son, tengo que representarlos por variables. En este caso voy a cambiar las letras, puedo poner A y B. A por B. Eso significa entonces el producto de dos números. Y como tengo que indicar el doble producto, el doble significa que esto tengo que multiplicar por 2. 2A por B. Y ahí tendría entonces la solución. En este caso, fíjate que no es necesario usar paréntesis, puesto que no están involucradas ni sumas ni restas. Todos son multiplicaciones. Ahora, el siguiente ejemplo. El triple de la diferencia de dos números. ¿Sí? Vamos a volver a leer. ¿El triple de qué? De la diferencia de dos números. Entonces tengo que empezar indicando la diferencia de dos números. Esa diferencia puede ser entonces A menos B. Ahí tengo la diferencia de dos números. Y si quiero expresar el triple de esta diferencia, ¿el triple qué significa? Que debo multiplicar algo por 3. Entonces todo esto entre paréntesis le multiplico por 3. Y esa es la solución. Quiero que tomes en cuenta este detalle, que no es lo mismo tener así 3 que multiplica a menos b entre paréntesis que tener 3a menos b sin el paréntesis. Si no ocuparía el paréntesis, el 3 solamente le multiplicaría al primer número y por lo tanto no estaría cumpliendo esta condición, porque aquí me piden el triple de la diferencia, ¿sí? Es decir, 3 veces la diferencia entre los números. En cambio aquí estaría expresando el triple de un número menos otro número. ¿Sí? Estas dos expresiones son completamente diferentes, ¿sí? Por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estas transformaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico para evitar confusiones justamente. Y para finalizar está este último enunciado, el cuadrado del producto de tres números. ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente. El cuadrado, ya sé que eso indica una potenciación. ¿Sí? El cuadrado del producto, es decir, de la multiplicación de tres números. Entonces voy a empezar con el producto de tres números. ¿Cómo represento eso en matemática? Pues tres números cualquiera, A por B por C. Puede ser X por Y por Z, MN por N, MNP, QRS, las letras que tú quieras. ¿Sí? En todo caso hay que expresar el producto de tres números, A por B por C. Ya tenemos aquí el producto. Ahora, el cuadrado de este producto. ¿Sí? ¿Cómo sería lo correcto? Mira, ¿qué pasa si pongo solamente así? Elevado al cuadrado. ¿Estaría correcta esta expresión algebraica? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al poner así este exponente 2,
¿sí? Solamente le pertenece al último número, ¿sí? Pero aquí nos están pidiendo que expresemos el cuadrado del producto. Por lo tanto, lo que estaría faltando aquí es poner todo esto entre paréntesis y ahí sí tendría A por B por C, todo este producto elevado al cuadrado.